Queridos amigos de Bajo estas Estrellas, el pasado 11 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario de la memoria litúrgica de San Martín de Tours, patrono de la ciudad de Buenos Aires, de nuestra querida ciudad de Santa María de la Santísima Trinidad y puerto de Santa María del Buen Aire. Y a propósito entonces de esta fiesta que debería ser celebrada por las autoridades eclesiásticas y civiles de nuestra querida ciudad, Roberto Elizalde, quien por otro lado habló este año en Bajo estas Estrellas a propósito de los 200 años del fallecimiento de don Manuel Belgrano, publicó en Gaceta Mercantil un artículo muy interesante que recuerda a Mujica Lainez en el Día del Patrono de Buenos Aires. Se trata de un artículo corto pero muy sustancioso que me gustaría compartir hoy con ustedes. Escribe Roberto Elizalde. Seguramente son pocos los que se acuerdan que hoy, 11 de noviembre, es decir, hace unos días, es la fiesta de San Martín de Tours. Hace ya varios años era día no laborable en la ciudad de Buenos Aires, de la que es patrono casi desde los tiempos fundacionales. Lamentablemente se ha perdido aquella tradición de la celebración en la catedral con el intendente, con el posterior homenaje en la sala capitular del histórico Cabildo, evocando que en él se lo había elegido. Lo mismo sucede con el 10 de junio, apenas un sencillo acto organizado por la fundación que evoca a Juan de Garay, su fundador. Recuerda esa fecha en el calendario. Triste destino. Debe ser esta la única ciudad de nuestro país que no celebra como corresponde el día de su fundación o el de su patrono, pero a las nuevas generaciones dirigentes poco parece importarles aquel pasado. Claro, sigue diciendo Roberto Elizalde, que cualquier otra circunstancia menor es motivo de festivales, celebraciones en las que no se escatiman fondos o en los mismos corsos de carnaval, con cortes de calles y avenidas, y subsidios de murgas y comparsas, mientras que San Martín de Tours ha quedado olvidado en el calendario local. Y nos sigue diciendo Roberto Elizalde, Manuel Mujica Lainez, un porteño que nació en 1910, escribió varias obras dedicadas a su ciudad natal. Por ejemplo, una primera novela publicada en 1938 con el título Don Galás de Buenos Aires, que ocurre durante el siglo XVII, apenas la ciudad había sido fundada. Un lustro después dio a conocer un libro en verso, El Canto a Buenos Aires, y en 1946 Estampas de Buenos Aires, donde el pasado aviva la nostalgia de un tiempo definitivamente perdido. Y finalmente en 1950 escribió la ya muy famosa, misteriosa Buenos Aires, una serie de 42 cuentos que narran la historia de las ciudades de 1536, cuando la llegada de don Pedro de Mendoza hasta 1904. Esta obra fue muchas veces texto obligatorio en las escuelas, o al menos nunca se han dejado de leer algunos de sus capítulos. Y nos sigue contando Roberto Elizalde acerca de Manuel Mujica Lainez y San Martín de Tours. Uno de estos cuentos, de Misteriosa Buenos Aires, el número 25, está ambientado en 1792 bajo el gobierno del virrey Pedro de Melo Portugal y Villena, cuando sucedieron dos episodios de trascendencia en la ciudad que reflejaron las actas del Cabildo. El 15 de agosto, según el relato de Juan Manuel Beruti, y lo cita, se quemó la casa de comedias de esta ciudad, de Buenos Aires, por un cohete volador que vino de distancia de 2 cuadras y cayó sobre la casa que era de paja y se quemó, estando en la colocación de la iglesia de San Juan Bautista, monasterio de monjas capuchinas.
Mujica Lainez optó por narrar en El Pastor del Río la famosa bajante después de haber soplado el pampero con virulencia el 29 de mayo de ese año, sobre la cual las actas del Cabildo y alguna documentación le ofrecieron sólidos testimonios. Los vecinos de Buenos Aires no salieron y optaron por quedarse encerrados en sus casas, pero a la mañana siguiente los madrugadores observaron que el río de la Plata había desaparecido. La sorpresa fue tal que inmediatamente los miembros del Cabildo corrieron a la orilla y se encontraron con un lodazal, barcos parados, los cascos de viejos barcos hundidos, y solo en los bajos se avistaba el agua. El resto era una masa marrón hasta el horizonte. Las mujeres rezaban e invocaban a los santos protectores, y Mujica Lainez apuntó, y cito: Nicolás de Arredondo contempla el espectáculo desde el fuerte con su catalejo. La mañana transcurre entre aspavientos y zozobras. ¿Qué es esto? ¿Puede el río irse así? ¿Y cuándo regresará? Y si no regresara, San Martín, ¿cuándo volverá el río de la Plata? San Martín de Tours está en su salón del cielo, tendido con tapices de nubes estrelladas. Y no está solo. Le rodean los demás patronos de Buenos Aires, convocados por la gravedad de la noticia. Es una visita muy especial la que cumplen. De vez en vez, entreabren el cortinaje barroco de nubes y miran hacia abajo, hacia la tierra, y buscan la dilecta ciudad a la que su río le ha sido infiel. Hasta aquí, Mujica Lainez. En la imaginación del autor, nos sigue diciendo Roberto Elizalde, conversa con los otros patronos menores, los santos Sabino y Bonifacio, San Simón y San Judas, Santa Úrsula y otros elegidos, hasta que finalmente se desprende de su traje episcopal y cabalga en una nube hasta nuestra costa. Y dice Mujica Lainez: va en pos del río, descoyuntando sus brazos recios, dando grandes voces. Mucho caminó, como al mediodía lo encontró, casi en Montevideo. Todavía se replegaba enfurruñado bravío. Entonces, de un largo salto que le abrió en abanico las claras vestiduras, el hombre de Dios cayó en él, salpicando a diestra y siniestra. El patrono desanuda su capa, la retuerce y la emplea como un flagelo. Azota el oleaje sedicioso que encrespa las cabecitas de breve espuma. ¡A la ciudad, a la ciudad! Y el río de la Plata brama alrededor de la flaca figura, pero cada vez que el manto bendito lo toca, el agua se somete y vuelve a su cauce natural. Se dijera un pastor de rebaños fabulosos. Cuando San Martín regresa a Buenos Aires, a eso de las 4 de la tarde, con el río manso. Las olas brincan en tomo como corderos de vellones sucios. El pastor se alza el ropaje con una mano, de manera que muestra las filosas canillas, y con la otra blande el improvisado arreador. Y nos termina diciendo Roberto Elizalde: no fueron estas las únicas obras de Mujica Lainez sobre la ciudad. También debe mencionarse Letras e Imagen de Buenos Aires, Nuestra Buenos Aires, y Más letras e imágenes de Buenos Aires, todas con fotografías de Aldo Cesa, con quien también publicó Vida y Gloria del Teatro Colón y Jockey Club Un Siglo. A estas debemos agregar 2 tomos de, observa Elizalde, Los Porteños, el segundo con carácter póstumo, y la novela El Gran Teatro, por cierto, que se las recomiendo mucho. Los últimos años de Manucho residía en Cruz Chica, Córdoba, en la residencia El Paraíso, de donde se desplazaba a Buenos Aires y a otros lugares con frecuencia. En abril de 1984 hizo su último viaje para recibir la distinción de ciudadano ilustre de la ciudad, y pocos días después
retornó a su casa bastante disminuido, donde falleció finalmente el 21 de abril. Vaya, queridos amigos, entonces este homenaje a nuestro patrono, a San Martín de Tours, el patrono de la ciudad de Buenos Aires, en las palabras de Manuel Mujica Lainez. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.